escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No escuches al desconfiado que te dice yo no creo. No escuches a los ociosos que te dicen no trabajes. Ni escuches al fracasado que te dice no lo intentes. Solo escucha al optimista que te dice avanza, puedes. Solo escucha a los valientes que te dicen no te rindas. Escucha al inteligente que te invita a usar la mente. Escucha a los entusiastas que animan y dan aliento, a los grandes triunfadores que sueñan con lo imposible. Escucha a los que conocen el camino a la victoria. Ellos construirán mundos, imperios, galaxias, soles. Encontrarás el tesoro más grande que hay en la vida, la libertad verdadera, la conciencia de quién eres, un ser total, sin fronteras, sin límites, sin miseria. Bendiciones, queridos todos. Bienvenidos a su magazine informativo Vive Consciente, con la dirección de Luz Esperanza Castro Jaimes, registro del Colegio Nacional de Periodistas 0723. Todas las bendiciones para el equipo de trabajo del magazine informativo Vive Consciente, Último Minuto Cúcuta y Notidía. Alerta. Escuchemos. E ilegítimos que perturban el derecho de manifestación y que hacen vandalismo y protesta, lo cual se cita en el informe, pero no se aborda de manera contundente. O sea, el informe pareciera estar encaminado a la garantía del derecho de la protesta. En ese orden de ideas, perdóneme Jefferson, me extiendo, uno debe hacer precisiones. Cuando usted revisa el Pacto de San José de Costa Rica, que es la Convención de Derechos Humanos para América, allá no se consagra el derecho a la protesta, se consagra el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de manifestación y el derecho de reunión. El derecho a la protesta se ha desarrollado posteriormente, digamos que por la jurisprudencia de los organismos, incluso por la jurisprudencia de las cortes locales, pero no hay propiamente un derecho a la protesta. Y si uno sigue revisando esa convención, encuentra que se puede suspender el derecho cuando hay estados de emergencia que amenacen la seguridad del Estado. Entonces no estamos en presencia de derechos absolutos, esos derechos admiten limitación. Y en el orden interno se puede decir lo mismo. Y para terminar, le diría que la Convención de Derechos Humanos es un complemento al derecho interno. O sea, no se puede dejar de lado lo que ha dicho nuestra Corte Constitucional, lo que dicen nuestros órganos internos, las expresiones de soberanía a través de las leyes que se expiden en el Congreso de la República. Por eso, el bloqueo de vías, que es un punto tan sensible, está penalizado en el Código Penal. Tiene limitaciones, tiene un parágrafo que deja a salvo el derecho de manifestación pacífica, pero la Corte Constitucional fue clara en señalar que establecer el derecho de bloqueo no era una limitación al derecho de protesta. Y en este caso entonces, doctor Charri, ¿cómo queda entonces el Estado colombiano? Porque en la recomendación número 34 que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la voy a leer textualmente, le dice al Estado colombiano lo siguiente: abstenerse de prohibir de manera generalizada y a priori los cortes de ruta como modalidades de protestas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le dice cortes de ruta a los bloqueos. La pregunta es la siguiente, doctor Charri: si le piden al gobierno, al Estado colombiano, abstenerse de prohibir estos bloqueos, ¿dónde quedan entonces los derechos humanos del resto de los colombianos? El derecho al trabajo, a la libertad, a la vida, a poderse movilizar libremente. Sí, se trata de recomendaciones que hace un órgano, que es la Comisión Interamericana de Derechos. Nuestra Corte Constitucional, en una sentencia del año 2003, citando a la Corte Interamericana de Derechos, destacó que las recomendaciones no son obligatorias.
es una de las funciones que tiene la Comisión de promover el conocimiento de los derechos humanos y su aplicación, y hace recomendaciones pues en esa dirección. Pero nosotros tenemos un ordenamiento interno con una legislación que se ha expedido al respecto y con una interpretación de la Corte Constitucional que en mi opinión prevalece sobre las recomendaciones que ha hecho la Comisión Interamericana. Yo no comparto el hecho de la disrupción o la perturbación de los derechos de los demás en ejercicio del derecho de protesta. Yo entiendo que uno utiliza vías públicas como la puede utilizar un carnaval o un evento deportivo, y esa utilización implica una limitación que todos debemos soportar, pero ejercer el derecho de protesta con la clara intención de bloquear una vía para no permitir el suministro de alimentos, de medicamentos, de oxígeno, de personas que van en busca de servicios de salud, de educación o de cualquier otra índole, me parece que es una lectura muy equivocada del derecho. Y en este caso, creo que la comisión en esa visita de trabajo que nos hizo a partir del 8 de junio, no tuvo en cuenta de que aquí había se solapaban la violencia y el derecho de manifestación. Y eso no se puede pasar por alto. O sea, a mí me parece que es un error que las personas quieran ejercer un derecho que es legítimo a sabiendas de que otros lo utilizan para delinquir. O sea, si uno tiene algo de responsabilidad social, deja de ejercer su derecho mientras se toman las medidas necesarias para que los demás no aprovechen y delincan o hagan actos de vandalismo o en contra de los derechos de terceros. Doctor Chari, pero entonces en este punto, ¿usted cree que el informe es parcializado? Porque le reitero, se garantizan los derechos de aquellas personas que deciden manifestarse bloqueando una vía, pero quedan de otro lado completamente desprotegidos los derechos del resto de los ciudadanos. Como consecuencia de esos bloqueos, murieron 2 bebés. No dejaron pasar misiones médicas y estos niños no pudieron recibir la atención y perdieron la vida. Estos bebés, uno de ellos pues estaba en el vientre de su madre todavía. En ese punto en particular, ¿no queda evidente una clara parcialización hacia un punto en particular en Colombia, hacia un grupo en particular? Fíjese, Jefferson, que el informe sí hace mención de esos hechos y los lamenta. Lo que es muy criticable es que en las recomendaciones no haga ninguna en esa dirección, pudiendo hacerla, porque como le señalaba, la Convención de Derechos es clara en establecer que se tienen deberes y que uno de esos deberes es el respeto de los derechos de terceros y que los derechos están limitados por los derechos de otros. Yo echo de menos que la Comisión no haya hecho recomendaciones en ese sentido a los manifestantes, de que tienen el deber de evitar esos desmanes, de colaborar con las autoridades, de tener principio de solidaridad y algo de lo que poco se habla, de no abusar del derecho. Hemos tenido más de 3.500 bloqueos, como señalaban ustedes. Yo pregunto si ese es un ejercicio razonable de un derecho. Si uno puede ejercer en 2 meses y fracción más de 3.500 bloqueos a las vías públicas, y si eso no implica un abuso del derecho cuando se presta para que delincan, para que atraviesen cables en la vía, lesionando a personas, incluso cobrándoles la vida. Acá hay un sesgo, yo diría que un sesgo ideológico, yo lo califico de ceguera ideológica, en privilegiar el derecho a la protesta, dejando de lado los derechos de los demás, que son de igual jerarquía y que se predican de un mayor número de personas. Pues, doctor Chari, acá en mis manos tengo este informe de más de 40 páginas, lo hemos estado leyendo el día de hoy para explicarle a nuestros televidentes cuáles son esos puntos clave que merecen un análisis en nuestro espacio periodístico. Uno de esos puntos que ha generado un intenso debate en Colombia es el que hace referencia la comisión en el punto 14 de sus recomendaciones. Allí sugiere al gobierno nacional que la policía colombiana debe ser desvinculada del Ministerio de Defensa. Este es el porqué y las explicaciones que da la Comisión Interamericana para sugerirle al gobierno que la policía pase a jurisdicción del Ministerio del Interior. Separar a la Policía Nacional y su SMAT del Ministerio de Defensa a fin de garantizar una estructura que consolide y preserve la seguridad
con un enfoque ciudadano y de derechos humanos y evite toda posibilidad de perspectivas militares. Doctor Charri, ¿qué piensa usted de esta recomendación que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Tiene algún sentido que cambie la jurisdicción de la policía, que salga de la órbita del Ministerio de Defensa? ¿Constitucionalmente es posible que le hagan esa petición al Estado colombiano? No, a mí me parece inadmisible y es una extralimitación de las funciones de la Comisión Interamericana de Derechos hacer recomendaciones sobre la estructura de la administración. Además, desconociendo la larga trayectoria histórica que a nivel constitucional ha quedado plasmado de que la policía hace parte de la fuerza pública y en ese orden de ideas pues está vinculado al Ministerio de Defensa. Ese debate se ha dado en Colombia. Algunos pensamos en una dirección, otros en otra, y es válido. Pero lo que no es válido es que 7 personas de una comisión interamericana se inmiscuyan en los asuntos internos de Colombia para hacer ese tipo de recomendaciones, desconociendo las razones y la historia de por qué se han tomado esas medidas. La policía civil, que la tuvimos, lamentablemente se politizó y jugó un papel muy cuestionable en la violencia de los años 50, lo que llevó a colocarla en la órbita del Ministerio de Defensa para sustraerla de esa politización, a mi juicio, de una manera acertada. Eso no quiere decir que puedan haber excesos en la aplicación de la fuerza que deben ser sancionados, pero se llegó a esa conclusión para la historia colombiana, que es una de las glosas que hay que hacerle a este informe y a esas recomendaciones. Pareciera que no tuviera en cuenta el contexto colombiano, donde hay grupos disidentes, donde hay narcotráfico interesado en generar desestabilización institucional, donde tenemos unas pésimas relaciones, si se quiere, rotas con Venezuela, y donde allí se aloja a grupos guerrilleros que quieren desestabilizar el Estado colombiano. Y yo creo que no es mentira ni es equivocado afirmar que lamentablemente en este ejercicio del derecho de manifestación confluyen intereses políticos locales y extranjeros y intereses lícitos como ilícitos de grupos insurgentes y de grupos delincuenciales del narcotráfico. En ese orden de ideas no se puede hablar de garantizar derechos como si estuviéramos en un Estado que no tiene esa problemática, que la cita de paso para citar el acuerdo con las FARC, pero que no tiene en cuenta las disidencias y los grupos delincuenciales del narcotráfico. En ese orden de ideas se queda corta la comisión y hace unas recomendaciones que desdicen del contexto que estamos viviendo. Pues doctor Charri, para conocer en qué se aparta y en qué coincide el gobierno colombiano del presidente Iván Duque frente a este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, vamos a integrar hasta ahora a Nancy Patricia Gutiérrez. Ella es la consejera presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales. Doctora Nancy Patricia, bienvenida al programa La Noche. Quiero conocer su opinión frente a este informe. Colombia abrió la puerta para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitara el país en un momento en el que el orden público era bastante complejo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se entrevistó con integrantes de la sociedad civil, con líderes de las protestas, pero también tuvo reuniones con el gobierno nacional y con la fuerza pública. Al leer usted hoy este informe, doctora Nancy Patricia, ¿cree usted que se tuvieron en cuenta las opiniones, los hechos y las cifras que planteó el gobierno nacional para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tuviera una versión equilibrada de los hechos? Pues Jefferson, buenas noches, un saludo para ustedes, para el doctor Charri, para todos los televidentes. Bueno, en primer lugar, efectivamente, el gobierno nacional, el presidente Iván Duque, la señora vicepresidenta y canciller, manifestaron el deseo de poder abrir las puertas a la Comisión Interamericana bajo la premisa que en Colombia permanentemente hay varias agencias de las Naciones Unidas. Entre ellas, por ejemplo, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, también la oficina que le hace un seguimiento especial al cumplimiento del acuerdo con las FARC, y hay otras agencias de Naciones Unidas. Colombia se ha caracterizado por tener una permanente colaboración, rendición de documentos, de información que se pide desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos,
y en razón a esas consideraciones se determinó que efectivamente pudiera adelantarse esta visita de trabajo. Obviamente que en 4 días, en una comisión limitada de 3 comisionados y algunos funcionarios de apoyo, pues conocer la magnitud de la problemática colombiana es muy difícil. Y también hay un tema que, revisando el informe, cómo se tomaron algunas cifras oficiales, pero también se tomaron manifestaciones, declaraciones y cifras de organizaciones sociales que de pronto no tienen la rigurosidad necesaria para poder entregar esas cifras. Nosotros como gobierno abrimos las puertas, entregamos la información de manera transparente, tratamos de entregar también verbalmente diferentes ministerios y diferentes funcionarios lo que es la explicación de la complejidad de la situación en Colombia. Hicimos énfasis primero en que el derecho a la manifestación, a la reunión, está garantizada no solamente por la Constitución, sino también por la práctica real, a pesar de la descentralización y de la responsabilidad que tienen los mandatarios locales en este manejo del derecho a la manifestación pública. El único requisito real y fundamental es que sea pacífica. Cuando esta no es pacífica, pues debe actuar la fuerza pública para garantizar la protección no solamente de los manifestantes pacíficos, sino también de terceros. Es decir, fue un conjunto de entrega de información y quizás el informe tratando de mantener pues la información recaudada por terceros, por personas particulares, por organizaciones, pues no logró profundizar en una investigación tan rigurosa como la que se exige en una contingencia social como la que hemos vivido. Doctora Nancy Patricia, de manera muy concreta voy a preguntarle por unos puntos en particular que ya veníamos analizando con el doctor Charry desde el comienzo de esta entrevista. En el punto 34, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le recomienda al Gobierno Nacional abstenerse de prohibir de manera generalizada y a priori los cortes de ruta, que no son otra cosa que los bloqueos como modalidades de protestas. ¿El Gobierno Nacional va a acoger sí o no esta recomendación? Bueno, Colombia no está obligada a hacerlo, pero más allá de eso vale la pena lo siguiente. Efectivamente hay unos pronunciamientos anteriores de la Comisión en torno a lo que son los llamados por ellos cortes de ruta o la suspensión transitoria u ocasional que se puede hacer en las vías públicas en aras de garantizar el derecho a la manifestación pública y pacífica. Obviamente que dista muchísimo la parte teórica a lo que vivimos en Colombia. Vimos unos bloqueos permanentes, consecutivos, organizados, que llevaron a la vulneración de derechos como el derecho a la vida. El propio informe hace referencia al caso de los 2 bebés que murieron porque se impidió la atención en salud precisamente derivado de estos bloqueos, pero también tuvimos alteración y vulneración en derechos como el derecho a la alimentación, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la movilidad, el derecho al acceso a los servicios públicos. Es decir, en este caso de Colombia, cuando actuó la fuerza pública para garantizar que se pudiera levantar esos bloqueos, fue previamente haber ejercido los protocolos de considerar que era absolutamente necesario para garantizar un conjunto de derechos de terceras personas que estaban siendo vulnerados por actos ya que generaban violencia y además bajo la tipificación que contiene el Código Penal frente a esta situación. Otro punto lo analizábamos también con el doctor Charry, ese que tiene que ver con esa recomendación que hace la CIDH al Gobierno Nacional para que separe a la Policía Nacional y al SMAT del Ministerio de Defensa. ¿Qué piensa el gobierno de esto? Bueno, el presidente Iván Duque ha sido absolutamente enfático en que no, como le decía el doctor Charry, lo alcancé a oír, históricamente la Policía Nacional, por consideraciones de orden político, de orden administrativo, de conveniencia, el Estado colombiano decidió que la policía estuviera en el Ministerio de Defensa. La Comisión Interamericana dice que no debería generarse esa confusión de militarización bajo ninguna circunstancia. La Constitución Política colombiana le daba a la Policía Nacional una naturaleza civil
y tiene unas funciones muy claras en cuanto a lo que es la convivencia y la seguridad ciudadana. El hecho de estar en un ministerio y no en otro no significa que pierda su naturaleza civil y que pierda ese enfoque de atención ciudadana que debe tener la Policía Nacional. Adicionalmente, también dentro de la discrecionalidad, la autonomía del Estado colombiano, el presidente ha anunciado una transformación en la policía. Se va a presentar un proyecto de ley al Congreso de la República como corresponde. También el ministro de Defensa y el director general de la policía han manifestado que se harán unas transformaciones internas y administrativas. Entre otras, se elevará la función de control, de garantía de los derechos humanos en una dirección especial dirigida por un civil. Tendrá un reforzamiento toda la educación y la formación en derechos humanos de oficiales, suboficiales y todo el cuerpo de la Policía Nacional. Estos eventos no es que nos los estén diciendo y que no los conozcamos. Nosotros sabemos que en medio de una circunstancia de violencia como la que se vivió en Colombia en los 2 meses anteriores, necesita y requiere, pero no es solamente la transformación de la policía, o no es solamente la responsabilidad única y exclusiva en el deber del Estado, que si bien el Estado está llamado a la protección de los derechos, el respeto de los derechos humanos nos corresponde a todas las personas en igualdad de condiciones, porque los derechos humanos tienen el límite y ese límite son los derechos humanos de los demás. Ese tema es algo fundamental que debemos empezar a tener conciencia como colombianos en general, y es que efectivamente nos corresponde al Estado, le corresponde garantizar la protección de los derechos humanos, pero a todos nos corresponde respetar los derechos de los otros. Hay otro punto que nos llamó profundamente la atención, y es que pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoce en su informe que Colombia es un Estado social de derecho con una institucionalidad democrática, sólida, participativa, pluralista, en la última de las 187 observaciones anuncia la creación de un mecanismo de seguimiento para monitorear el tema de derechos humanos en el país. Yo quiero que ustedes escuchen este punto en particular. La Comisión continuará monitoreando el desarrollo y las protestas sociales, al tiempo que expresa su más amplia disposición para brindar asistencia técnica al Estado para el seguimiento de las recomendaciones, para lo cual anuncia la instalación de un mecanismo especial de seguimiento en materia de derechos humanos para Colombia, que contribuye a la consolidación de la paz entre los diversos sectores de la sociedad. Bueno, doctor Juan Manuel Charri, ¿qué piensa usted de esta notificación que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Porque se pregunta uno si en Colombia ya no existen mecanismos judiciales, no hay un Estado de derecho, no hay unas instituciones que se encarguen de procesar de manera transparente, con justicia, este tipo de denuncias. ¿O es necesario este mecanismo que está anunciando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? No, yo creo que, como señalaba al principio, en mi opinión, en distintos aspectos, creería que la Comisión se está extralimitando. Por supuesto, digamos que todos queremos el goce y el ejercicio de los derechos fundamentales y en ese sentido hay que tomar medidas, pero no olvidemos algo muy importante, y es que estos instrumentos de derecho internacional son complementarios del orden interno. O sea, no hay una sustitución ni del ordenamiento jurídico interno ni de las autoridades locales. Estos mecanismos de protección están llamados a funcionar cuando no hay una efectiva administración de justicia y medidas internas correspondientes. Entonces, me parece que aquí hubo se precipitó la Comisión en dar una cantidad de recomendaciones de todo orden. Quiere que les rinda cuentas, por ejemplo, que dice uno, pero ¿a cuenta de qué? Es un instrumento de la policía que existen muchos otros países del mundo para atender este tipo de eventos, dotados de las protecciones para neutralizar a los manifestantes violentos sin armas letales, que por supuesto tienen que tener unos protocolos y una proporcionalidad. Pero acá es como si el enemigo fuera el Estado, cuando realmente el enemigo es el vándalo y el violento.
yo digo que hay una contradicción entre quienes son simpatizantes del derecho a la protesta, que hacen mucho énfasis en que es pacífica, pero se oponen a la prevención del delito y a la sanción de los violentos. Lo que es una contradicción. Si son partidarios de la manifestación pacífica, pues está claro que la manifestación no pacífica y violenta debe ser objeto de la represión por parte del Estado. Eso no solo lo digo yo, lo dice la Corte Constitucional y lo dijo la Corte Suprema de Justicia cuando hizo la reflexión de la reglamentación de la cual debía ser objeto el SMAT en una acción de tutela que criticamos por dar órdenes de expedir actos administrativos generales. Doctora Nancy Patricia, frente a este punto en particular, la creación de un mecanismo especial de seguimiento en materia de derechos humanos para Colombia, dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que contribuya a la consolidación de la paz en los diversos sectores de la sociedad. ¿Cómo va a responder el gobierno colombiano a este punto en particular, que más que una recomendación es una notificación, porque la Comisión Interamericana dice que va a conformar este grupo? Sí, realmente en la rueda de prensa de hoy la presidenta de la comisión decía que eso debe coordinarse con el gobierno, porque indiscutiblemente el Estado colombiano, dentro de su autonomía, tiene unas instituciones que tienen además las competencias basadas en la Constitución y en la ley para adelantar las funciones de investigación, de juzgamiento, de determinación de responsabilidades y de indemnizaciones en los casos que corresponda. Así es de que nosotros como Estado Social de Derecho y nosotros como Gobierno Nacional consideramos que ese mecanismo no es dable para Colombia, no se requiere. Por el contrario, el Gobierno Nacional anima a la Fiscalía General, a los jueces de la República que puedan continuar con su tarea de investigación y aplicación de justicia. Y consideramos que, por el contrario, cualquier decisión en materia de seguimiento al tema de los derechos humanos, existen las herramientas. En el Gobierno Nacional, por ejemplo, existe la Comisión Intersectorial para el Seguimiento de los Derechos Humanos. Tenemos un sistema de información de derechos humanos y desde la Consejería Presidencial adelantamos la coordinación, articulación con entidades de orden nacional, no solamente de gobierno, sino del Estado en general, y también con las entidades territoriales. Tenemos un grupo y una cadena de observatorios en materia de derechos humanos y permanentemente, por ejemplo, en los temas de reclutamiento, uso, utilización de niñas, niños y adolescentes, en los temas de líderes sociales, en los temas de quienes se acogieron al acuerdo firmado con las FARC, la protección de estas personas que están en reincorporación. Todos son objeto de seguimiento por parte del Estado en materia de la protección de sus derechos. De igual manera, hay un observatorio en la Consejería de Mujeres para efecto de la violencia contra la mujer, así es de que información y seguimiento al cumplimiento de toda la protección de derechos la tiene el Estado colombiano. Vamos a marcar una primera pausa comercial. El doctor Juan Manuel Charri, quiero agradecerle su tiempo. Usted nos puede acompañar solo en esta primera parte. Amablemente accedió a regalarnos parte de su tiempo y le deseo una feliz noche. Gracias por habernos acompañado. Jefferson, muchas gracias. Feliz noche para todos. Una pausa comerciales y ya regresamos con Nancy Patricia Gutiérrez, consejera para los derechos humanos, respondiendo en nombre del Gobierno Nacional a este polémico informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego de la visita que realizó el pasado 8, 9 y 10 de junio a Colombia en el marco de las protestas, de la amenaza vandálica y de los bloqueos de vías que enfrentó Colombia en los últimos ya casi 3 meses. Ya regresamos. Si tú eres de los que paga a tiempo la factura del agua, ¡prepárate! Porque Aguas Capital Cúcuta sorteará 6.500.000 pesos entre los más puntuales. Así que conéctate este viernes a nuestras veladas culturales virtuales a partir de las 7 de la noche por nuestra página de Facebook y sé uno de los ganadores. Sorteos millonarios. En medio del lodo y los malos olores, la cuadrilla Aguas Capital Cúcuta trabaja por el bienestar de los cucuteños. Mi nombre es Neider Bustos, yo hago parte del Centro de Negocio Alcantarillado, la cuadrilla de Canales. Bueno, llevo aproximadamente 1 año en Aguas Capital. Yo trabajo para aquí para poder ayudar en el sustento de mi familia. Algunos de mis compañeros son padres de familia
y gracias a esto pueden sacar sus familias adelante. Lo más difícil de nosotros es entrar a este lodo donde hay esta basura para poder realizar nuestro trabajo. Mi nombre es Luz Pedraza, habitante del barrio Carora. Es extremadamente fuerte el trabajo de ellos y no muy valorado muchos por vecinos por acá que siguen aún, estando ellos trabajando, lanzándoles basura. Sin importar el sol, la lluvia o las adversidades del terreno, estos hombres que nos enorgullecen hacen el trabajo que pocos se atreven a realizar. Bueno, nuestra cuadrilla se encarga de limpiar los boscurbes, los canales y los desarenadores. La gente bota mucho mugre, tenemos que limpiar hasta allá, hasta el fondo donde se ven. Nosotros venimos carreteando, le echamos a la máquina y la máquina saca la volqueta. Estas son las historias que nos enorgullecen. ¡Lo bueno va! IPS Futurimédica al alcance de todos, con el 50% de descuentos en consulta con medicina especialista y exámenes en medicina preventiva. Mencionarles que fueron capturados 2 personas de nombre José Omar Jaime Sepúlveda, de 34 años, natal de Cúcuta, cuenta con antecedentes judiciales por el delito de explotación ilícita de yacimientos mineros, y el señor Wilson Antonio Vega Pavón, de 37 años, oriundo de Zulia. Por tráfico, también tiene antecedentes por tráfico, fabricación y porte ilegal de armas de fuego y municiones, y quienes en el día de ayer fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, junto con los explosivos que se le fueron encontrados y a los cuales se le están imputando el delito de tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas, y estamos con eso, con todas las evidencias para seguir adelantando las investigaciones donde se vinculen a otras personas. De manera particular queremos decirle que nuestras unidades, en un trabajo muy profesional, en el registro fueron encontradas estas 50 barras de indugel y 64 detonadores eléctricos que irían a parar al municipio de Chitagá y provenían del municipio de Zulia. Esto hasta el momento son resultados importantes que nos ayudan a mitigar toda esta labor propagandística que ha tenido el ELN en los últimos años. En el desarrollo del Plan San José, se desplegaron las actividades operativas y preventivas, puestos de control mixto, Ejército y Policía, unidades como Unipol, Reacción Frontera y Tránsito Municipal del municipio de Villa del Rosario en el barrio La Parada. Si tú eres de los que paga a tiempo la factura del agua, ¡prepárate! Porque Aguas Capital Cúcuta sorteará 6.500.000 pesos entre los más puntuales. Así que conéctate este viernes a nuestras veladas culturales virtuales a partir de las 7 de la noche por nuestra página de Facebook y sé uno de los ganadores. Sorteos millonarios. En medio del lodo y los malos olores, la cuadrilla Aguas Capital Cúcuta trabaja por el bienestar de los cucuteños. Mi nombre es Neider Bustos, yo hago parte del Centro de Negocio Alcantarillado, la cuadrilla de Canales. Bueno, llevo aproximadamente un año en Aguas Capital. Yo trabajo para aquí para poder ayudar en el sustento de mi familia. Algunos de mis compañeros son padres de familia y gracias a esto pueden sacar sus familias adelante. Lo más difícil de nosotros es entrar a este lodo donde hay esta basura para poder realizar nuestro trabajo. Mi nombre es Luz Pedraza, habitante del barrio Carora. Es extremadamente fuerte el trabajo de ellos y no muy valorado muchos por vecinos por acá que siguen aún, estando ellos trabajando, lanzándoles
basura. Sin importar el sol, la lluvia o las adversidades del terreno, estos hombres que nos enorgullecen hacen el trabajo que pocos se atreven a realizar. Bueno, nuestra cuadrilla se encarga de limpiar los boscurves, los canales y los desarenadores. La gente bota mucho mugre, tenemos que limpiar hasta allá, hasta el fondo, donde se ven. Nosotros venimos carreteando, le echamos a la máquina y la máquina saca la volqueta. Estas son las historias que nos enorgullecen. ¡Lo bueno no más! IPS Futumédica al alcance de todos, con el 50% de descuentos en consulta con medicina especialista y exámenes internacionales. Vamos a analizar otro punto, dice que tiene que ver con ese pronunciamiento que hizo en este informe la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los ataques a las misiones médicas en medio de los bloqueos. Ellos hicieron referencia a la muerte de los 2 bebés, pero utilizaron la palabra presuntamente. Dicen presuntamente murieron por falta de atención médica, pero también hicieron una fuerte acusación a la fuerza pública. Escuchen ustedes. La comisión expresa especial consternación por el fallecimiento de 2 bebés presuntamente sucedida debido a la falta de atención médica en el marco de las disrupciones ocasionadas por las protestas. La CIDH recibió múltiple información sobre ataques a las misiones médicas por parte de la fuerza pública, poniendo en riesgo la vida e integridad del personal de salud, así como sobre denuncias de obstáculos para el tránsito regular de vehículos de emergencia sanitaria, transporte de insumos médicos y alimentos, frente a los que se precisa que estos se habrían dado de forma excepcional en el marco de algunos cortes de vías. Adicionalmente, se recibieron denuncias sobre la presunta obstrucción del paso de ambulancias por parte de la fuerza pública, como sobre su uso en algunos casos para el transporte de fuerza pública y o su armamento, en lugar de con fines de salud, lo que no solo desvirtuaría la labor de las misiones médicas, sino que eleva el nivel de riesgo que enfrenta el personal de las mismas en el actual contexto. Doctora Nancy Patricia, ¿qué responde el gobierno ante esto? Acto seguido, la comisión hace una recomendación, le dice al gobierno que reconozca la importancia de la labor de las misiones médicas en el ejercicio de sus tareas humanitarias, pero lo que me parece bastante preocupante y a la vez llamativo es esta versión que recibió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y es que supuestamente, dice el texto, que fueron atacadas las misiones médicas por la fuerza pública y no por estos vándalos criminales que vimos en las imágenes que publicamos aquí en el programa La Noche, y que incluso fueron los responsables desde la muerte de esos 2 bebés. Sí, el gobierno manifiesta con sorpresa una situación que realmente no se conocía, porque nosotros no tenemos referencia a esa situación. Por el contrario, el ministro de Salud permanentemente hizo siempre un llamado para que se permitiera el paso de las vacunas, el paso de material médico y quirúrgico y garantizar la prestación del servicio de salud en los establecimientos correspondientes. Es decir, nunca fue al contrario. Esto no se conoce, debe investigarse con claridad, y obviamente lo que ocurre es que en medio del breve tiempo que estuvo la Comisión Interamericana, oyeron toda clase de denuncias, pero no se ahondan las investigaciones. Pero lo que sí es muy importante es hacer un llamado para que estas denuncias se presenten con nombre propio, por lo menos con los sitios, los hechos, y haya una denuncia desde la cual puedan adelantarse las investigaciones correspondientes, porque esa referencia es sumamente delicada. Doctora Nancy Patricia, lo cierto es que el informe ya fue publicado, ha tenido una fuerte repercusión a nivel internacional, y quedan interrogantes sobre lo que va a hacer entonces el gobierno para desvirtuar no solamente las afirmaciones que hace la Comisión Interamericana en este informe, sino también para, de alguna manera, no dejar al Estado colombiano ante la comunidad internacional como un Estado violador de derechos humanos, que es lo que uno termina concluyendo al leer este informe, que más que un informe parece una condena. Sí, el gobierno colombiano trabaja
todos los días en la protección de los derechos humanos. Realmente la situación derivada del COVID pues trajo unas circunstancias sociales de pobreza, de pérdida de empleo, consecuencias pues que han traído una gran problemática social, pero también las medidas encaminadas a través de los subsidios a brindar el apoyo de carácter social precisamente para aliviar en algo la carga de tantas familias que han quedado en la pobreza y en la falta de ingresos, adicionalmente a los esfuerzos que se hace también por la protección de diferentes sectores que tienen mayor vulnerabilidad o que son poblaciones en riesgo. Permanentemente estamos trabajando diferentes entidades del Estado en esa materia, porque no es solamente el gobierno nacional, sino también los gobiernos territoriales, el sector privado. Nosotros, por ejemplo, en diciembre del año pasado, el presidente Iván Duque entregó el Plan de Acción de Empresas y Derechos Humanos, que en medio de la pandemia y de la crisis empresarial, buscando que las empresas también tengan unos planes de trabajo en materia de derechos humanos. Veníamos con organizaciones sociales cerca de 90 en un comité técnico trabajando el plan de acción en derechos humanos para la última parte del gobierno del presidente Duque y dejar al próximo gobierno también una ruta trazada en materia de derechos humanos. Se levantó la mesa por cuenta de la situación del paro, pero esperamos que se pueda retomar la semana entrante, volver a revisar las acciones que tiene el Estado, la justicia por su lado, es decir, las cortes, los jueces de la República, los magistrados están en la tarea de la protección de los derechos humanos, la Fiscalía General, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación. Realmente termina siendo injusto que Colombia, siendo un Estado social de derecho, acabamos de cumplir 30 años en la expedición de la Constitución Política, una Constitución llena de garantías en donde el ser humano es lo más importante, lo fundamental, y sobre ello se derivan competencias, tareas, planes, programas en torno a la protección de los derechos humanos. Terminemos efectivamente en la picota pública a nivel internacional. Seguir trabajando es lo que ha dicho el presidente Iván Duque para poder continuar con esa tarea, con la convicción de lo que estamos haciendo en materia de defensa de derechos humanos. Doctora Antipatricia, para finalizar, ¿ustedes en el gobierno nacional esperaban algo distinto? ¿A usted la sorprendió lo que leyó hoy? Pues la verdad es que Colombia tiene una altísima actividad permanente de denuncias y de quejas ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El propio presidente Duque habló con ellos francamente en la reunión que se tuvo. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos fue creado para hacer un seguimiento y podríamos decir que también una revisión a efectos, eso lo dice el mandato del Sistema Interamericano, una revisión para que se cumplan de parte de los estados las tareas de protección de derechos humanos. Luego, por ejemplo, que la Comisión Interamericana le dé la razón al Estado y por el contrario reproche la acción de los particulares, dice, para eso está la justicia penal, para que lo pueda hacer. Pero también nosotros como gobierno decimos precisamente, la justicia penal interna está con la obligación de hacer la investigación de las posibles violaciones y vulneraciones de derechos humanos. Si hay responsabilidad de servidores del Estado, esa responsabilidad es individual y cabe también la sanción. Y si se trata de particulares, pues ya serán las sanciones aplicadas por el Código Penal. Por eso digo, repito, lo que nos dice el presidente Duque permanentemente, sigamos trabajando en lo que nos corresponde, que es la protección y la garantía para el ejercicio de los derechos humanos en Colombia, y esperamos también que los resultados de la investigación no lleve a impunidad, sino que pueda tener un resultado ante la sociedad. Nancy Patricia Gutiérrez, consejera presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales. Muchas gracias, doctora Nancy Patricia, por haber estado con nosotros.
Gracias, Jefferson. Feliz noche y gracias por la invitación. Una feliz noche. Vamos a una pausa y ya volvemos a la parte final. Si tú eres de los que paga a tiempo la factura del agua, ¡prepárate! Porque Aguas Capital Cúcuta sorteará 6.500.000 pesos entre los más puntuales. Así que conéctate este viernes a nuestras veladas culturales virtuales a partir de las 7 de la noche por nuestra página de Facebook y sé uno de los ganadores. Sorteos millonarios. En medio del lodo y los malos olores, la cuadrilla Aguas Capital Cúcuta trabaja por el bienestar de los cucuteños. Mi nombre es Neider Bustos, yo hago parte del Centro de Negocio Alcantarillado, la cuadrilla de Canales. Bueno, llevo aproximadamente un año en Aguas Capital. Yo trabajo para aquí para poder ayudar en el sustento de mi familia. Algunos de mis compañeros son padres de familia y gracias a esto pueden sacar sus familias adelante. Lo más difícil de nosotros es entrar a este lodo donde hay esta basura para poder realizar nuestro trabajo. Mi nombre es Luz Pedraza, habitante del barrio Carora. Es extremadamente fuerte el trabajo de ellos y no muy valorado muchos por vecinos por acá que siguen aún, estando ellos trabajando, lanzándoles basura. Sin importar el sol, la lluvia o las adversidades del terreno, estos hombres que nos enorgullecen hacen el trabajo que pocos se atreven a realizar. Bueno, nuestra cuadrilla se encarga de limpiar los boscurves, los canales y los desarenadores. La gente bota mucho mugre, tenemos que limpiar hasta allá, hasta el fondo donde se ven. Nosotros venimos carreteando, le echamos a la máquina y la máquina saca la volqueta. Estas son las historias que nos enorgullecen. ¡Lo bueno va! IPS Futumédica al alcance de todos, con el 50% de descuentos en consulta con medicina especialista y exámenes en medicina preventiva. Vamos con un tema crucial, sin duda alguna, la denuncia que se conoció en la capital antioqueña, en Medellín, de unos niños siendo adiestrados militarmente o adoctrinados. Ni siquiera uno entiende bien cómo se le puede llamar a eso, pero lo cierto es que es violentando unos niños y unas niñas por parte de lo que parece ser miembros de la llamada primera línea. Estos son los videos que muestran claramente lo que ocurrió. Aquí está. Será un gas, será un gas. Será un gas, será un gas. ¡Devuélvala, devuélvala! ¡Eso! Aquí hay otras de las imágenes. De arriba, revolución, es lo que dice allí. Mientras tanto, pues a los niños se les ponen escudos, los hacen avanzar, los hacen atacar supuestamente al enemigo, les lanzan objetos y ellos tienen que devolverlos. En fin, es una instrucción militar, pero en plena ciudad, que eso es pues una cosa muy, muy grave, y uno debería entender esto como un escándalo nacional, pero todo pasa como inadvertido, todo pasa inadvertido. En este país es un país muy peligroso para los niños, un país donde hay por lo menos 21 denuncias en un jardín infantil de un violador y el violador se escapa, el supuesto violador se escapa. Y no pasa nada, no pasa de ser pues titular en los medios y ya, pero la cosa no pasa de ahí. Y en este caso, esto ocurrió, por lo menos se conoció la denuncia el fin de semana, y uno tiene que decir que no ha pasado mayor cosa. ¿Dónde están los organismos de derechos humanos defendiendo a los niños? ¿Dónde están? Yo quiero saber dónde están. Pues no aparecen porque si no se trata de un tema político, pues sencillamente de repente no hay mucho interés. En este caso es una violación clarísima a los derechos humanos de los niños, que los daña, que los violenta, que los agrede. Y yo no entiendo, los papás de estos niños ¿dónde están? Las mamás ¿dónde están? ¿Quieren que sus hijos en el futuro sean unos vándalos? ¿O qué es lo que quieren?
la verdad, muy, pero muy peligroso estas imágenes que hemos visto, muy peligroso saber que este es el futuro de Colombia, estos son los niños futuro de Colombia. Entonces, los papás, es que ahí había gente adulta que más bien los grababa, que más bien los incentivaba a responder a los instructores con capucha, porque eso sí, no son capaces de poner la cara. Se ponen capucha para que después no puedan ser de repente judicializados, no, que pongan la cara, que digan exactamente quiénes son, qué es lo que quieren, qué buscan en estos niños, por qué no se buscan gente por lo menos mayor de edad, por lo menos. Pero ya en Colombia vivimos el atroz adiestramiento militar e ideológico de los niños en la guerrilla, en los paramilitares. Queremos volver a eso, pero ya en una especie de milicia urbana. Esto es responsabilidad única y exclusivamente de los adultos, tanto de la gente del gobierno, las autoridades y los padres de familia. Un padre de familia que vea que su hijo va a ser violentado de esta manera, lo que tiene que hacer es denunciar y no ser cómplice, porque se vuelven tan culpables como esos personajes encapuchados que han buscado de esta manera intervenir en los niños, que lo que tienen que estar pensando es en estudiar, en lo que tienen que estar viviendo es en su inocencia de niños, de lo que es la vida en la niñez, y no pensando cómo se adiestran militarmente para ir a vandalizar y para ir a ser unos delincuentes en la calle. Y perdón este editorial, pero la verdad es que a mí sí me indigna sobremanera que aquí no pase absolutamente nada. Esos señores deberían estar presos y esos papás, yo no sé dónde deberían estar. El ICBF debería estar interviniendo inmediatamente y protegiendo a estos pequeños, a estos Bueno, queridos, les dejo toda esa información y ese conocimiento en sus mentes y en sus corazones. Y esta noche, si es posible, vuelvan a ver el programa y compartan el programa. Compartan todo lo que Magazine Informativo Vive Consciente publica, los podcasts que estoy publicando, compártanlo. Compartan lo que hay en la página web y en el canal de YouTube. Ayúdenme a cuidar la democracia, a sembrar en la mente y el corazón de los hombres la corresponsabilidad, el amor, la misericordia y la compasión. Y también al estar informados de forma precisa y veraz. Los quiero. Que Dios los bendiga. No escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No escuches al desconfiado que te dice yo no creo. No escuches a los ociosos que te dicen no trabajes. Ni escuches al fracasado que te dice no lo intentes. Solo escucha al optimista que te dice avanza, puedes. Solo escucha a los valientes que te dicen no te rindas. Escucha al inteligente que te invita a usar la mente. Escucha a los entusiastas que animan y dan aliento. A los grandes triunfadores que sueñan con lo imposible. Escucha a los que conocen el camino a la victoria. Ellos construirán mundos, imperios, galaxias, soles. Encontrarás el tesoro más grande que hay en la vida, la libertad verdadera, la conciencia de quién eres, un ser total, sin fronteras, sin límites, sin miseria.